los franceses que vayan dándose cuenta que los españoles aquí dieron la cara. C'est le livre La Nueve. Il raconte l'histoire d'une compagnie de la 2e DB, unité espagnole. À l'intérieur de cette unité française, il y avait 160 soldats et 146 étaient des Espagnols. C'était des hommes qui arrivaient avec l'expérience de la guerre d'Espagne, qui ont combattu dans les unités françaises et qui naturellement sont arrivés jusqu'à Paris. Manuel, Je peux l'écrire en espagnol? ah ben absolument. En plus, moi je veux lui offrir pour Noël. Alors. Para aquí está. Bueno, muchas gracias. Gracias. Sonia. Aunque en realidad la historia de estos hombres comienza lógicamente en 1936, cuando todos, por toda España, empuñaron las armas para defender la República Española. Y allí comienza la historia, es decir, durante 2 años y medio lucharon contra 4 ejércitos. A veces lo olvidamos porque se piensa siempre en Alemania, se piensa en Italia, se olvida Portugal, esos hombres que en su mayoría tenían menos de 20 años, combatieron con las armas en la mano. Esas armas ya no las abandonarían prácticamente hasta 1945. Sabemos, 1939, la retirada, esos campos, y una gran mayoría de hombres que ante las humillaciones y ante todo lo que estaban viviendo prefirieron marcharse a la Legión en aquella época. Oficialmente en los libros franceses se dice fueron 3.000, fueron 2.500, fueron 4.000, fueron miles y miles y miles. Yo quisiera que los historiadores oficiales, o por lo menos más conocidos, que han dado estas cifras de 2.000 y 3.000, me gustaría decirles que digan de dónde las sacan, realmente. Porque yo considero en mi trabajo, en el trabajo que llevo avanzado hasta hoy, que fueron muchos más. Es decir, posiblemente muchos más de 10.000. Cuando en 1943 se formó en Marruecos la segunda división blindada del general Leclerc, los españoles constituían ya una parte importante en sus tropas. Federico Moreno, uno de los oficiales de la 9, lo contaba así. Los españoles llegaban de todos lados, de los campos de concentración del Sáhara, de donde habían sido liberados, o de la Legión, de donde desertaban por centenares. Otros llegaban de Argel, de Orán, de Túnez o de Casablanca, donde muchos habían estado más o menos escondidos. Si no hubieran cerrado los centros de reclutamiento, se hubiesen podido constituir 2 divisiones de la Francia libre solo con españoles. El capitán Dron, su hija acaba de marcharse ahora mismo, diría de ellos: eran individualistas, idealistas, valientes y daban prueba de un valor algo insensato. No tenían el espíritu militar. Eran incluso antimilitaristas, pero todos eran magníficos soldados. Si abrazaron nuestra causa, fue porque era la causa de la libertad. Cada uno ha contado su historia, que además, cotejada, es decir, es la historia de verdad. Es decir, es la historia de la 9, es la historia de ese grupo de españoles, de los que quedaron aparentemente 16, y yo he podido encontrar a 7 de entre ellos, y a 2 de los que iban siempre con ellos, de otra compañía, pero de los que iban siempre con ellos y que estaban viviendo naturalmente, constantemente, todo lo que estos mismos hombres cuentan. Los testimonios están en el libro. Es decir, para mí el valor de este libro está en esos testimonios, realmente. ¿Qué reconocimiento tiene el gobierno francés hacia estas personas? Reconozco que durante todo el tiempo que he trabajado en esto, lo he hecho siempre con el estómago un poco encogido, porque Francia sí es el país de la libertad.
como sabemos todos. Y que, por ejemplo, aquí esta historia no haya querido ponerse sobre la mesa. Yo he tenido muchas dificultades, por ejemplo, con militares de la época y todo, que se enfadaban en muchos momentos de que yo insistiera sobre la participación de estos, y con mucha facilidad se me han dicho, eran un puñado. Y un día sabremos que han sido miles y miles los que han muerto, y esto es un silencio, yo no sé si... El general de Gaulle lo ha borrado completamente todo. Todo lo ha borrado. Y cuando llega el general de Gaulle les dice, la guerra ha terminado. Los españoles no pueden creérselo, están convencidos de que no es posible. La guerra ha terminado. En la traición, cada uno de ellos se queda con la traición dentro. Que la situación de Gaulle en aquel momento, todas las circunstancias de los 4 años de lucha en Francia, es decir, en África del Norte, Giraud, de Gaulle, los americanos que no querían a de Gaulle, es decir, toda una serie de cosas hizo que en un momento donde Francia estaba completamente, digamos, derrotada, moralmente derrotada, el general de Gaulle tenía que construir la nación. Y entonces, pues lo más fácil era que lo pagaran los españoles. ¿Quién iba a reivindicar a los españoles? En ese momento no tenían patria. Es decir, todo lo que habían hecho, pues podían... Lo que pasa es que lo que hemos empezado a decir 70 años después, o casi 70 años después, ya no es tan justo. Los historiadores franceses, ni por el gobierno francés, por descontado, es algo que queda pendiente, les ha hecho. Digamos, la primera vez que ha sido el Ayuntamiento de París, en el 2004, lo reconoció por fin, digamos, y en estos momentos en París hay 12 placas que ponen a los republicanos españoles de la columna Dron. Me encantaría, por lo menos, que lo que has dicho es como una vergüenza, me encantaría que realmente fuera una vergüenza para ellos. Porque la historia de esta gente, es decir, si durante tanto tiempo se ha callado, hoy no tienen derecho a callarlo ya. Es decir, y sería realmente, digamos, un honor para Francia que saque todo esto y lo ponga sobre la mesa y reconozca lo que tienen que reconocer. Es decir, que han muerto mucha gente, que ha luchado mucha gente y que además aportaron muchísimas cosas. El gobierno le debe este reconocimiento. Y espero que lo haga porque será en honor de la Francia. Les fils de réfugiés, on n'en a pas fait à ce niveau-là. Hein. Donc c'est bien, merci, parce que si les Français quand même reconnaissent qu'on a fait quelque chose, contribué à l'avenir de la France, je pense que merci. Voilà, absolument contente d'avoir Evelyne Mesquida avec nous ici à la librairie espagnole, parce que je pense que c'est l'endroit où il fallait qu'elle soit avec son livre. Il faut qu'elle soit partout, que tout le monde la connaisse, et je suis ravie qu'elle ait écrit ce livre, et ravie pour nous tous les réfugiés espagnols. Merci Evelyne.